Análisis histórico del desarrollo rural en Colombia. Para el curso Ruralidades y Transformación 404015 al piso 3, presentado a la tutora Diana Remolina Corredor, presentado por Edison Restrepo Valencia, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAP de Colombia. A manera de introducción, el desarrollo rural en Colombia es un tema de discusión que se ha venido tratando desde hace varias décadas. Colombia, sabemos de que es un país con conflictos sociales, políticos y conflictos armados que a este sector rural lo han perjudicado bastante. El campesinado, recordemos, de que es quien da la seguridad alimentaria a un país y la economía se mueve bastante alrededor de este sector. Las decisiones políticas del país y de leyes, en vez de protegerlo, muchas veces ven que van como en contra del campesinado. Y no precisamente se juega un papel como de protección, sino más bien un papel como de muchas veces de desamparo. Colombia a principios del siglo era un país rural y se hablaba del campesinado. Luego comenzó una etapa de reformas en sus políticas productivas. Se buscaba de que la producción agrícola cubriera la demanda a nivel nacional, más que todo. Esto evitaría el consumo de productos importados. Fueron políticas hechas para favorecer pues los productores colombianos. Esta manera de pensar de economías cerradas no solamente era de Colombia, este pensamiento era regional, se optaba aquí en Colombia y en los países circunvecinos. Hacia los años 50, el país entra en una transición de sociedad agraria a una sociedad industrial. Hacia 1960 se hace la conciencia en lo que puede ser una agricultura comercial y desde entonces se comienzan a crear instituciones para mejorar la vida del campesinado. La tenencia de tierras, recordemos que este tema de la tenencia de tierras es algo que no fue muy claro desde tiempos de la colonia y que las tierras se repartieron, digámoslo, en orden de dedocracia, por colocarle un nombre coloquialmente, y las tierras eran de acuerdo a la posición social que se otorgaban, donde la gente menos desprotegida pues no tenía como mucho derecho a ellas. La producción agrícola, entre otras, no era una producción muy competitiva. O sea, Colombia en este momento se debate entre dos escenarios, entre el escenario rural y el escenario urbano. De lo rural debemos tener en cuenta de que las migraciones las hace la gente por múltiples motivaciones, de las que podemos resaltar es que siempre buscan una mejor calidad de vida en la ciudad. Y en cuanto a lo urbano, pues de esto podemos resultar de que las ciudades cumplen el papel de receptoras de esta población rural que emigra hacia la ciudad. Dentro de los aspectos más relevantes que dieron origen al desarrollo rural, se debe tener en cuenta la reforma agraria, la cual ha jugado un papel muy importante. En el año 1934, durante el mandato del doctor Alfonso López Pumarejo, él plantea varias reformas en Colombia. El gobierno de este presidente se le llamó el gobierno de la Revolución en Marcha. Esta reforma comenzó en 1936 y una de las características de ella, o la más fuerte, fue la extinción de dominio sin indemnización y se enfocaba en los propietarios que no explotaran la tierra al menos en el 60% de sus dominios. Esta reforma dura hasta 1938. Allí vendría una transición de gobierno, terminaría el gobierno de López Pumarejo, vendría el siguiente gobierno y haría cambios en su estructura. La reforma de ley agraria también tiene un aspecto fundamental cronológico y es que es la primera reforma que aparece en la historia del país.
después de la reforma hecha por López Pumarejo, viene una contrarreforma hacia 1938 por parte del presidente de la República que asume el poder, el doctor Eduardo Santos. Este presidente deroga de alguna manera la reforma que hace López Pumarejo porque él la encuentra de que no favorece los intereses de la gente adinerada, que es la que tiene la tierra en el momento, sobre todo las tierras fértiles, y no la ve viable. La clase social dirigente de la época, pues es la clase que está al lado de él, del presidente, de alguna buena manera, y entonces hace de que la ley prácticamente se caiga y allí termina esa contrarreforma. Más adelante, en el año 1961, mira que se nota de que pasan casi 2 décadas, se revive la figura bajo el mandato de otro presidente. En 1961, el presidente Lleras Camargo revive la figura y se crea la segunda reforma agraria. Esta traería la creación de el INCORA y la ANUC, Asociación de Usuarios Campesinos. Estos dos organismos trabajarían para la administración de tierra baldía y programas para el desarrollo. Sin embargo, se dice de que las tierras entregadas eran lejanas de las vías de comunicación y tenían otras falencias. Aquí hago un paréntesis para hablarle un poquito del INCORA. El INCORA luego pasó a ser el INCODER, luego también se funda el ICA. Hoy en día tenemos la unidad de restitución de tierras. ¿Y qué quiero decir? De que en lo que estamos viendo, siguiendo el video, la cronología, de que las reformas agrarias y ese país rural que se quiere formar a pesar de vivir los ataques políticos que vive, de todos modos es tan necesaria la seguridad alimentaria y es tan necesario de que el país rural crezca que en medio de todo esto que vengo narrando aparecen estas instituciones y aparecen creadas porque la necesidad lo obliga. Entonces, hacia 1972, el presidente Misael Pastrana Borrero a rajatabla, acaba con estas reformas y crea algo que se llamó el Pacto de Chicoral que se firmó en el Tolima. Después de esta nueva ley de este presidente, el campo colombiano queda, por decirlo así, como abandonado. Se otorga ya, entra en un mercado de tierras. El, Se comienza a fomentar un desarrollo capitalista, dando así origen a un desarrollo rural en Colombia que trae migraciones a la ciudad, aumentaron la urbanización del campo, se comienza a acrecentar o a crecer más el país urbano, a mermar el país rural, y hacia la década de los 90 el país se enfrenta a conflictos de orden público como narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, administración pública con deficiencias, las posibilidades de transformar el sector rural entran en decadencia. Colombia tiene entonces un fenómeno de desarrollismo, creciendo en lo rural sin solucionar su problemática agraria. Esto en cuanto a país, en cuanto a el origen, en cuanto a cómo se viene desarrollando y cómo hemos llegado hasta estos días con lo rural. Lo rural, vuelvo y digo, es un desarrollismo. Y en Colombia sí se dio ese fenómeno, que ha crecido, pero con unas problemáticas pues muy latentes, muy de acompañar a la historia. Para ir cerrando este ciclo de los aspectos históricos y el origen del desarrollo rural en Colombia, de manera crítica, los modelos agrícolas en este país parece que se estuvieran dando desde cómodos escritorios en Bogotá por gente que no conoce mucho de cifras y no conoce mucho de estudios. Parecería no conocer el campo y no conocer de la Colombia rural. Más bien su proyección es basada en intereses de poder económico.
Desde la última reforma, como vimos, en los años 90 se habló mucho de reforma agraria y no se hizo, en el 2000 tampoco. Menos mal, aquí han surgido instituciones y ha habido alguna voluntad para que esto no, pero el campesinado y la parte de producción agrícola en Colombia está incipiente y desprotegido. Es muy irónico que en un país de estos que cuenta con todas las condiciones, capacidades físicas, clima, tiene agua, no tengamos ni siquiera una competitividad nacional y cada mandatario de turno, como hemos podido ver, no tiene coherencia y cambia de estrategia y cambia de libreto y no se tiene un desarrollo rural serio de cómo deben ser las cosas. Ahora vamos a pasar a consecuencias del desarrollo rural en Latinoamérica. Consecuencias del desarrollo rural en Latinoamérica. Uno de los problemas es que no ha sucedido un encuentro entre el desarrollo territorial y el desarrollo rural entre estos pueblos, entre estos países. Los territorios no se logran reconocer identitariamente para que exista la conexión entre lo urbano y lo rural. Hasta la fecha son factores de punto aparte. Las políticas de desarrollo pues deben involucrar procesos étnicos de apropiación de la tierra de mano con el Estado para un ordenamiento no a corto plazo, sino sistemático. Se tiene, por ejemplo, el ejemplo del Brasil, donde se ha fortalecido los modelos de producción familiar y el modelo de producción agrícola en el manejo de biocombustibles. Aquí en Colombia tenemos una figura como la humata, que es una figura que lástima que no se haya fortalecido. En Bolivia hay el cooperativismo a raíz de la constitución, de que cambió la constitución en Bolivia. Chile fue un país de que se preparó para cuando se abrieran los mercados, llevó una preparación de 30, 40 años atrás. Argentina también se ha preparado, pero una de las cosas que tienen estos países suramericanos es que estos países cada 2 años o cada 4 años se refundan y cambian sus políticas y no hay una política clara, al menos una política de intercambio. Siempre vienen los tratados de libre comercio, o vienen los tratados comerciales, o vienen los pactos, pero podemos mirar históricamente de que no son duraderos. Salen con unos nombres muy bonitos, rimbombantes, pero no se le da continuidad a las cosas. Brasil es la potencia más fuerte que hay en el continente y presenta programas de alta actividad y que son bastante productivos. Gracias.